Que el Señor bendiga a mis amados, a mis amadas en esta tarde. Vamos a continuar escudriñando las Escrituras. Hemos hablado de Esteban, hemos hablado de Pablo y hoy día vamos a tocar parte de la vida de Pedro y cómo él actuó en este comienzo de la iglesia. Ustedes saben que llegó el momento en que el Señor ascendió y ellos estuvieron esperando y se fueron a esperar hasta que viniera la promesa de la llenura del Espíritu Santo que el Señor les había dicho. Pero mientras esperaban, siempre Pedro tenía el liderazgo. Pero vamos a ver que este liderazgo que Pedro tenía era un liderazgo humano, no era en el Señor. Y les voy a decir después por qué. Y vamos a comenzar en los Hechos capítulo 1 y en el versículo número 15. Dice: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte de este ministerio. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que al que el campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella. Tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Eligieron el reemplazante, y la suerte, entre comillas, cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Pero qué coincidencia, qué curioso, que Matías nunca más aparece en las Escrituras. ¿Sería por elección del Espíritu Santo o serían ellos mismos que lo eligieron? Buena pregunta, ¿no es cierto? Pero ahora viene la respuesta. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén, dice, judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos y cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos,
diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Y ahora viene Pedro, y veía era un Pedro diferente. Era un Pedro lleno del Espíritu que iba a hablar con la unción del Espíritu. Y vamos a ver la diferencia de este Pedro ahora, que es el Pedro que el Señor quería que fuera, ¿no es cierto? Entonces dice el versículo 14, Pedro poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y sigue, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepultura está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó, dice Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo,
sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Se añadieron cuántas personas? Como 3,000 personas. Así nació la primera iglesia. Así nació la primera iglesia. Ahora, esta primera iglesia dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así comenzó la primera iglesia. Saltemos ahora al capítulo número 3. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9 de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto poner en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por la boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuando han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. De su maldad. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos,
resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra y creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Ya no eran solo 3,000, ahora eran como 5,000. Ahora, mensaje de Pedro dice ante el Sanedrín. Mire lo que Pedro dice ahora. Aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo de que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgara más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondiendo, diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Ahora, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían hecho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El mar y todo lo que en ellos hay. Que por la boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su ungido, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieran orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma.
Y ninguno de David decía ser suyo propio nada del que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Qué extraordinario la historia de la primera iglesia. Y yo digo la historia, pero está narrada, pero fue una realidad. Y Pedro era el que estaba ahí liderando. Después aparece Juan junto con Pedro, pero Pedro era el que tenía la prioridad siempre, porque el Señor le había encargado que lo hiciera. Ahora, ¿y qué hay de nosotros? Nosotros leemos todo esto, hemos leído varios capítulos del libro de los Hechos, y hemos visto que el denuedo que tenía Pedro para hablar delante del pueblo, delante de los gobernantes, delante de todos los que se oponían a él, los que se oponían al Señor, todos los sacerdotes y todos los que estaban en contra de la resurrección de Jesús. Vemos el denuedo que él tenía porque el mismo Señor se lo daba. Se hacían milagros. La gente no entendía por qué se hacían los milagros. Creen que era Pedro y Pedro dice, no, nosotros no tenemos poder ninguno. El Señor Jesús es el que tiene el poder. Por medio de él se hacen sanidades, se hacen milagros. Entonces, es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta. El Señor nos ama. El Señor nos ha enseñado todo esto para que nosotros podamos ser llenos del Espíritu Santo como lo fueron ellos. No solo para que hablaran en otros idiomas y en otras lenguas, como dice ya en el capítulo 2, sino para que, como dice en el capítulo 4, nosotros podamos hablar con denuedo la palabra de Dios en toda circunstancia. En toda circunstancia. Hay lugares donde lo van a aplaudir, pero lugares donde lo van a vituperar. Pero si el Señor está con usted, no hay nadie contra usted. Si el Señor lo pone en un lugar para que usted predique su palabra, aunque lo vituperen, y aunque le silben, y aunque se rían de usted, usted predique la palabra. Y va a ver que en medio de esos que se ríen, va a salir un remanente. Y usted ve que poquito a poco la gente se iban agregando. La primera vez que Pedro compartió se convirtieron como 3.000, dice. Y después dice que eran unos 5.000. Mire cómo se iban multiplicando. Y Pedro seguía compartiendo y seguía la gente escuchando, pero había muchos que estaban en contra de él, especialmente los gobernantes, los sacerdotes, todos los religiosos de aquella época. Pero nosotros estamos llamados a compartir su palabra. A ellos les pidieron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Pero él dice, no podemos dejar de decir las cosas que hemos visto y que hemos oído. No podemos. Tenemos que hablar. Creí, por lo cual hablé. Nosotros creemos, por lo tanto también hablamos, ¿no es cierto? Y nosotros estamos llamados a hacerlo. En todo lugar donde andemos y donde nos pidan testimonio de nuestra fe. Así que, hermanos, en este día démosle gracias al Señor por el privilegio que nos concede de ser sus hijos y sus hijas, espiritualmente hablando, para que nosotros donde andemos le pidamos al Señor, por medio del Espíritu Santo, que Él se manifieste en nuestras vidas. Y por medio del Espíritu Santo, que nosotros tengamos ese denuedo para compartir su palabra, donde quiera que estemos. Puede ser una persona, pueden ser dos, pueden ser 10. Usted le convidan a una casa, usted puede ir, puede estar en la iglesia, puede estar donde quiera que esté. Que el Señor ponga una palabra en su corazón. Comparta esa palabra y compártala con aquellos que el Señor quiere que usted lo comparta. ¿Por qué? Porque es lo que el Señor anhela de sus hijos. Que nosotros compartamos su palabra, que nosotros manifestemos su poder y que nosotros manifestemos
lo que mora dentro de nuestro corazón. Él ha venido a nuestros corazones, ¿para qué? Para que nosotros nos quedemos con Él adentro. No, todo lo contrario. Tenemos que abrir nuestro corazón y dejarle a Él que Él salga de nosotros. El Cristo que mora en usted y que mora en mí quiere usarnos como vasijas simplemente para que prediquemos su palabra y dejemos que Él haga las señales y las maravillas que Él pueda hacer cuando a Él le plazca. Pero usted déjese llenar por su presencia, déjese llenar por su espíritu en esta hora y deje que el Señor le use para que la gente vea en cada uno de ustedes y en mi persona, ¿no es cierto?, que el Señor Jesús mora en nuestro corazón y que Él es el autor de la vida y que lo crucificaron, lo llevaron a la muerte, pero que Él resucitó al tercer día, ¿no es cierto? Y después de resucitar, nos resucitó a cada uno de nosotros y nos llenó con su espíritu para que nosotros podamos testificar de Él también. Que el Señor les bendiga ricamente en esta tarde, les guarde, les cuide, les llene y les use. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.